Coherencia en la planificación pedagógica, estrategias y evidencias. ¿Por qué es vital la mediación pedagógica? Por el rol activo del estudiante. Este promueve la participación genuina y el protagonismo en el proceso de aprendizaje, transformando al estudiante de receptor pasivo a un constructor activo del conocimiento. También crea vínculos pedagógicos, construye relaciones basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento, creando espacios seguros donde cada voz es valorada. Presenta una autonomía y pensamiento crítico. Facilita el desarrollo de habilidades para aprender a aprender, fomentando la reflexión y el cuestionamiento constructivo. La mediación pedagógica transforma la enseñanza tradicional en una experiencia de construcción colectiva del conocimiento. ¿Cuál es el rol del docente en el plan de práctica pedagógica? Es un rol de mediador, porque facilita el aprendizaje. No solo transmite información, sino también que diseña experiencias significativas donde los estudiantes construyen su propio conocimiento mediante la exploración y el descubrimiento guiado. Es un observador reflexivo, monitorea constantemente el proceso de aprendizaje, identifica necesidades específicas y adapta estrategias según el contexto y las características del grupo. Es un promotor de autonomía porque fomenta la independencia intelectual, el pensamiento crítico y la capacidad de autorregulación, preparando al estudiante para el aprendizaje permanente. En esta presentación vamos a ver cómo se elabora el plan de práctica pedagógica. Este es un documento donde se escriben las acciones que la persona docente realiza para que la persona estudiante pueda aprender. Se elabora por unidad de estudio de acuerdo con el programa de estudio de la especialidad, taller o tecnología. Está centrado en la persona estudiante y su aprendizaje. Debe aplicar los principios para el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, con el objetivo de garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Este es el formato oficial para la elaboración del plan de práctica pedagógica del MEP. Presenta dos partes, la parte administrativa y la parte técnica. En la parte administrativa se escribe el nombre del centro educativo, nombre de la persona docente, el nivel, el curso lectivo, el año, la carrera técnica, la modalidad, el campo detallado, el cual se refiere a la cualificación de donde se construyó el estándar, según lo establecido en el clasificador internacional normalizado de la educación, CINE, de la UNESCO. Este espacio es para carreras técnicas con programas nuevos de estudio, elaborado a partir de estándares de cualificación, producto de la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica. El eje de la política educativa se incluye en cada unidad de los programas nuevos de carrera de estudio de la carrera técnica. No se anota en el caso del taller exploratorio o tecnología o programas de estudio diseñados bajo el modelo EBNS. Se escribe el nombre de la usuaria, la unidad de estudio, el tiempo estimado, el cual se toma de los programas de estudio. Las competencias para el desarrollo humano están incluidas en cada unidad de los planes de estudio nuevos de carreras técnicas. No se completa en su área de especialidades vigentes bajo el modelo EBNC
talleres exploratorios y tecnologías. En su lugar se editan los valores y las actitudes. En la parte técnica, los objetivos específicos, eso se toma del programa de estudio, así como está, se copian. Los contenidos también, vamos a copiar los contenidos de ese objetivo en la columna correspondiente. En la parte de las estrategias para la mediación pedagógica, vamos a diferenciar de lo que es el docente del estudiante. El docente va a tener sus propias estrategias para que el estudiante pueda aprender ese conocimiento. Y el estudiante va a realizar otras estrategias que evidencian que el estudiante ha aprendido o ha asimilado ese conocimiento. Las estrategias para la mediación pedagógica son los métodos, técnicas, recursos y enfoques que la persona docente utiliza para facilitar el proceso de mediación pedagógica, promoviendo la construcción de conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes de forma significativa y contextualizada. Se enfocan no solo en el conocimiento, sino también en las destrezas, las actitudes y las competencias. La estructura para redactar una estrategia de mediación pedagógica comprende el verbo redactado en tercera persona, el contenido, que ya lo habíamos visto anteriormente en el apartado, y la técnica didáctica que va a seleccionar el docente. Aquí podemos ver más detalladamente cómo cómo está redactada la estrategia para la mediación pedagógica. El verbo debe estar redactado en tercera persona. Vamos a utilizar la taxonomía de Bloom, que vamos a ir de lo inferior a lo superior. En el primer nivel están los verbos recordar, el segundo comprender, tercero aplicar, cuarto analizar, quinto evaluar y sexto crear. Ahí también vamos a tener lo que es el contenido, lo cual lo tomamos del programa de estudio. La estrategia que quiera utilizar el docente puede ser un crucigrama, un mapa mental, un proyecto, de acuerdo a la actividad que el estudiante va a realizar, así vamos a escoger la estrategia. Por ejemplo, el docente explica, verbo redactado en tercera persona, los factores a tomar en cuenta en el establecimiento de viveros mediante la técnica de lluvia de ideas. El estudiante reconoce los factores a tomar en cuenta para el establecimiento de un vivero mediante el desarrollo de un crucigrama. Tener en cuenta los verbos que vamos a utilizar. Si estamos en el primer nivel, vamos a utilizar verbos que el estudiante pueda reconocer o el estudiante pueda mostrar solo conocimiento. Si vamos a utilizar en el sexto nivel, el estudiante sería capaz de presentar un proyecto o un informe de proyecto. Así también cada evidencia va a estar relacionada al verbo del nivel que estamos escogiendo. Eso tiene que concordar con la estrategia de mediación pedagógica que utilice el profesor, el docente. Debemos de escoger verbos. Si estamos hablando, el profesor habla en el primer nivel, el estudiante también tenemos que escoger un verbo del primer nivel. En el apartado de evidencias de aprendizaje, estas son muy importantes porque se puede entender como expresiones claras y manifestaciones del aprendizaje de la persona estudiante. Estas nos van a ayudar a comprender si el estudiante ha aprendido,
si el estudiante está asimilando los conocimientos. Hay tres tipos de evidencia: de conocimiento, desempeño y producto. El conocimiento se basa en conocimiento de hechos, procesos, teoría, de principios y de formas de cómo aplicar el conocimiento. Por ejemplo, un crucigrama, una sopa de letras. La desempeño es una demostración de habilidades y destrezas en la ejecución de un proceso o actividad. Podemos hacer un mapa mental, una elaboración de que el estudiante demuestre cómo se elabora un producto o cómo se elabora una receta. En la evidencia de producto se obtiene un producto final, que puede ser un informe, artículo, objeto material o un documento o un servicio. Por ejemplo, reporte de experimentos, resolución de casos, algunas creaciones artísticas. Dependiendo del verbo que también escogemos, así también tenemos que tener mucha relación con la evidencia que se va a pedir al estudiante para que él demuestre si está aprendiendo la materia que se le está dando. Ya habíamos visto los objetivos, los contenidos, estrategias para la mediación pedagógica, las evidencias de aprendizaje y por último está el tiempo estimado en horas. Esto va relacionado con el plan anual. En el plan anual están reflejados los tiempos en horas que se le asignó a cada unidad de estudio de acuerdo al programa de estudio. Y también podemos observar el tiempo que el docente le asignó a cada objetivo, de acuerdo a la complejidad y de acuerdo al tiempo que se necesita para poder trabajar ese objetivo. Ese es el tiempo que vamos a utilizar también, el tiempo por objetivo, en el plan de práctica pedagógica. Podemos ver un ejemplo del formato ya completado, el objetivo, los contenidos, eh, las estrategias de mediación pedagógica, donde el docente utiliza el verbo en tercera persona, los contenidos y la técnica didáctica, el cual va a utilizar. Por ejemplo, aquí dice: explica los factores a tomar en cuenta en el establecimiento de viveros mediante la técnica de lluvia de ideas. Se le asigna al estudiante un verbo también en tercera persona. Reconoce los factores a tomar en cuenta para el establecimiento de un vivero mediante el desarrollo de un crucigrama. La evidencia es de conocimiento. Un crucigrama con los factores a tomar en cuenta durante el establecimiento de un vivero, asignándole un tiempo de 6 horas para realizar este objetivo y ver son 2 evidencias las cuales se van a desarrollar durante ese tiempo. En este otro caso, al estudiante reproduce diferentes métodos de producción de plantas en vivero a través de la implementación del aprendizaje basado en proyectos, sembrando plantas ornamentales y medicinales. En, en esta estrategia de mediación pedagógica, el estudiante va a tener una evidencia de aprendizaje del tipo producto, producción de plantas de vivero con la técnica de siembra de plantas ornamentales y medicinales. Él va a obtener un producto, una planta ornamental o una planta medicinal. Muchas gracias por observar el video.